Testimonio de Thomas Neal sobre sus experiencias trabajando en la investigación del paludismo durante la primavera de 2010. Testimonio original dado el 9 de febrero de 2011. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Espero que me perdone la letra. El temblor ha mejorado en los últimos meses, pero es todavía bastante difícil de leer. Además, mi terapeuta ha cambiado mi medicación recientemente, así que si me confundo un poco es por eso. Para ser claros, mi medicación y tratamiento han sido en respuesta a los eventos que describo aquí. No estaba tomando ninguna droga antes o durante el evento que estoy describiendo. Solo comencé mi curso de tratamiento después de la muerte de Neal. He trabajado como asistente de investigación durante unos 6 años. Cualquiera que intente venderte la carrera con promesas de dinero, logros o grandes descubrimientos es un mentiroso. El trabajo es largo y repetitivo. Los descubrimientos se atribuirán a los becarios, al menos hasta que sean refutados o irrelevantes 5 años después. Y el dinero es... bueno, el dinero en realidad no es tan malo. Al menos no hasta que la subvención se agote a la mitad del proyecto. Supongo que lo que quiero decir es que cuando finalmente logré ponerme en un proyecto haciendo algo en lo que realmente creía, estaba dispuesto a pasar por alto muchas cosas. Se trataba de una investigación sobre la malaria en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Trabajaba con el Dr. Neal Thompson. Estoy bastante seguro de que me contrató solo por lo similares que son nuestros nombres. Thomas Neal y Neal Thompson. Siempre había un pequeño momento de confusión cuando alguien preguntaba por Neal. Creo que le encantó. Ese es el tipo de persona que era. No mezquino o desagradable. Solo le gustaba un poco de caos inofensivo de vez en cuando. Equilibró su precisión en el laboratorio, supongo, porque allí era el tipo de científico riguroso y meticuloso que no creía que existiera fuera de los dramas médicos de ficción. Póngalo así, vestía una bata blanca de laboratorio y siempre estaba impecable. No sé si te das cuenta de lo realmente impresionante que es trabajar en un laboratorio, especialmente dado que nuestro trabajo era desordenado, muy desordenado. No estábamos trabajando directamente contra la malaria, ¿comprende? Nuestro trabajo fue sobre los mismos mosquitos anofelinos capaces de transmitir pero no infectados, aunque por la reacción apenas se sabría si uno se soltó. Estamos hablando de una huida aterrorizada, de un encierro y de un personal capacitado que entra para matarlo. Siempre solía pensar que ese nivel de preocupación era ridículo, dado que nuestros mosquitos en realidad no tenían malaria. Ya no tanto. Intentábamos sintetizar una especie de sustituto de la sangre, una combinación de azúcares y proteínas que los mosquitos necesitan para sobrevivir, pero que resultaba más atractivo que un humano lleno de sangre. La idea era crear una especie de señuelo, que mantendría a los mosquitos concentrados lejos de las personas y podrían potencialmente usarse para envenenarlos, aunque esa parte fue de alguna manera en el futuro. En este punto, la mayor parte de la investigación se dedicó a tratar de perfeccionar el sabor de la cosa, a falta de un término mejor. El olor también fue un factor importante, ya que necesitábamos que los mosquitos lo eligieran como fuente de proteína en lugar de un humano. Y a medida que avanzaba, resultó que la textura y composición de la bolsa de alimentación en sí ayudó a atraerlos, por lo que terminó pareciéndose cada vez más a piel humana. Las últimas bolsas incluso tenían pequeños trozos de cabello humano incrustados en ellas, lo que hacía que todo fuera de varios tonos demasiado grotescos para mí. Pero los mosquitos se volvieron locos por eso. Y en lo que a Neal se refería, eso era todo lo que importaba. Después de unos 6 meses, lo habíamos perfeccionado bastante. Mucho, para ser honesto.
Teníamos una bolsa de señuelos que los mosquitos preferían a una muestra humana en el 98% de los casos, en los que demostraron constantemente una voluntad de volver a las alternativas. El problema era el costo. Nuestro sustituto de sangre sintetizado, al que nos gustaba llamar pseudoglobina, simplemente no era lo suficientemente barato para la producción en masa, especialmente considerando los requisitos de la bolsa y cómo nos ocupamos de la prevención en lugar de la cura. Siempre nos iban a comparar con el costo. Eficacia de comprar un montón de mosquiteros. Y esa no iba a ser una comparación en la que saliéramos en la cima. Sin embargo, seguimos adelante, tratando de recrear el efecto con materiales más baratos y más fáciles de conseguir. Pero fue entonces cuando Neil comenzó a murmurar sombríamente sobre la financiación. Aquí es donde probablemente debería decir algo sobre la jeringa de Neil. Ahora, nuestro doctor Thompson afirmó ser descendiente del médico del siglo XIX, John Snow, un tátara sobrino o un tátara nieto, o algo así. No estoy seguro de cuánto sabe sobre epidemiología en la década de 1850. Y ciertamente es un nombre bastante común, pero Snow fue fundamental para sentar la base de la teoría de la transmisión de enfermedades por gérmenes, y se le atribuye ampliamente el mérito de haber ayudado a poner fin al brote de cólera de 1854. Solo menciono esto porque Neil tenía, bueno, supongo que podrías llamarlo una especie de tótem. Era una vieja jeringa victoriana, que según él había pertenecido a este ilustre antepasado suyo. No sé si será cierto o no, pero Neil ciertamente trató la cosa como una reliquia. Lo conservaba en excelentes condiciones, con vidrio brillante y latón pulido, y lo llevaba en un pequeño estuche metido en el bolsillo de su bata de laboratorio. Siempre que se le pedía que hiciera algún cálculo o revisara los resultados, su mano se deslizaba en ese bolsillo y agarraba suavemente ese estuche. Entonces, pueden imaginarse que fue una sorpresa cuando vino a verme y me pidió ayuda para venderlo. Ahora, según Neil, el dinero de la subvención de nuestro proyecto se había agotado, y sin fuentes alternativas de financiación, no podríamos continuar con el trabajo. No estoy seguro de cuánto le creí, ya que los rumores en el laboratorio decían que Neil tenía una especie de hábito de juego. Para ser justos con él, había escuchado todo tipo de chismes infundados sobre todo el mundo y, sinceramente, no sé cómo funcionó el dinero para nuestro proyecto. Acababa de firmar el contrato y acepté los cheques de pago. Nunca se me ocurrió investigar nuestra financiación por mí mismo, por lo que podría haber estado diciendo la verdad. Podría haber estado intentando salvar el proyecto. Realmente no importaba, ya que en este punto Neil y yo estábamos bastante unidos, así que si me pedía que le hiciera un favor, no me negaría exactamente. Cuando digo que me pidió ayuda para venderlo, no es exactamente correcto. Ya había encontrado un comprador, un anticuario que según Neil le había ofrecido 6 cifras por él. Eso me sonó un poco loco. Quiero decir, era una baratija valiosa, claro, pero eso es todo lo que era. Neil tampoco parecía del todo convencido de que el tipo estuviera a la altura, pero me pidió que lo acompañase. Soy un tipo grandote. Mido 1,80 m, así que puedo cortar una figura bastante intimidante si es necesario. Especialmente si no sabes que nunca he lanzado un puñetazo en mi vida. Eso es lo que Neil quería que hiciera, solo estar allí. Respaldarlo mientras iba a conocer a este tipo, para que supiera que no debía intentar nada. No recuerdo el nombre, me temo, pero era extranjero. Indonesio, creo, o samoano. Esperaba que la reunión fuera al anochecer, en algún astillero lúgubre o algo así, pero resultó que habían acordado encontrarse en el pub de Three Greyhounds en Soho, en la tarde siguiente. Quería vestirme para intimidar, pero en realidad no tenía la ropa adecuada, así que solo me puse un traje. Al final resultó que no tenía por qué molestarme.
Este comerciante de antigüedades demasiado generoso era casi tan grande como yo, y a diferencia de mí, parecía que podía manejarse solo. Ni siquiera me miró cuando entró en el pub, casi desierto a esa hora un martes por la tarde. Se sentó frente a Neil mientras yo me quedé incómodamente fuera de su puesto. Hablaron apresuradamente y en voz baja, y no pude distinguir muchas de las palabras, aunque parecía que solo estaban discutiendo el precio de la jeringa. Finalmente vi un par de maletines intercambiarse de manos y eso fue todo. El comerciante se levantó y salió, sosteniendo una maleta que parecía mucho más liviana que la que había traído. Neil me asintió aliviado y se dirigió de regreso al laboratorio con su propia maleta, que solo puedo asumir estaba llena de efectivo. Aquí es cuando las cosas empezaron a ir mal. Cuando las cosas empezaron a ponerse raras. No sé si tuvo algo que ver con Neil vendiendo esa jeringa. Quiero decir, cómo podría haberlo hecho, pero fue entonces cuando comenzaron los problemas. Lo primero que noté fue el calor. Ahora los mosquitos deben mantenerse a una temperatura de alrededor de 23 a 24 grados centígrados, que puede que no sea demasiado caliente, pero en este punto era fines de mayo y comenzamos a dirigirnos hacia el verano. Por lo que en un día soleado la habitación donde estábamos hizo que las jaulas se sintiesen sofocantes. Pero a medida que pasaban los días, el calor comenzó a filtrarse al resto del laboratorio, hasta que todos estuvimos cubiertos de sudor durante la mayor parte del día. Llamamos al administrador del edificio para que revisara la calefacción y nos dijo que todo estaba funcionando bien. Incluso accedió a encender el aire acondicionado por nosotros, pero no hizo ninguna diferencia. El laboratorio estaba cálido y húmedo. Todo se sentía pegajoso y decidí traer una muda de camisa para cuando me fuera al final del día. Afortunadamente ninguno de los productos químicos que estábamos mezclando en las bolsas de sangre falsa eran particularmente sensibles a la temperatura, o Dios sabe cuánto trabajo podríamos haber perdido. Eso fue desagradable, por supuesto, pero no había evidencia real de que fuera paranormal. No, eso no llegó hasta un par de semanas después. Los mosquitos empezaron a actuar de forma inusual. Los mantuvimos en jaulas de malla metálica para que se pudieran ver en todo momento. Hay un agujero en el frente que está forrado con una gasa que se puede juntar para sellar o permitir el acceso a la jaula. Normalmente están lo suficientemente felices como para revolotear sobre sus jaulas. Pero luego, sin previo aviso, se detuvieron. Aterrizaron en la jaula y simplemente se quedaron allí. Estaban distribuidos casi completamente uniforme por el interior, hasta el punto en que casi parecía reglamentado. Y luego se quedaban así durante horas. Fue inquietante y más de una vez los investigadores recuperaron algunos para probarlos, buscando cualquier cambio que pudiera haber resultado en este comportamiento alterado. Pero todo volvió a la normalidad. A veces, sin embargo, cuando trabajaba hasta tarde, miraba dentro de esa habitación y juro que veía una masa de mosquitos en cada jaula, apiñados en un espeso grupo alrededor de la gasa que cubría la entrada. Debería habérselo dicho a alguien, pero en ese momento no sabía lo que estaba viendo. Las actitudes de los mosquitos hacia las bolsas de sangre falsas también cambiaron. En lugar de deambular, aterrizar, alimentarse, volar, alimentarse de nuevo, unas cuantas veces. Ahora, tan pronto como se colocara la bolsa dentro, todos los mosquitos allí descendían sobre ella inmediatamente. Todos a la vez, hasta que la bolsa estuviera completamente cubierta de bocas de aguja y alas revoloteando. Realmente empezó a asustarme. Sin embargo, lo que realmente me asustó, y a todos los demás en el equipo, fue lo que salió de la bolsa de sangre después.
Poco después de que comenzaran a exhibir este comportamiento, uno de los otros asistentes de investigación, George Larson, estaba recuperando una de las bolsas vacías y devolviéndola para su eliminación en el laboratorio, cuando tropezó y cayó al suelo. Cuando golpeó el suelo con un sonido sordo y húmedo, se hizo evidente de inmediato que la bolsa no estaba tan vacía como había parecido por primera vez. El sustituto de la sangre, la pseudoglobina, era un naranja claro y almibarada, casi como miel oscura, pero un poco más fina. Lo que resumaba de la bolsa ahora era de un rojo oscuro y turbio. En este punto nadie se puso a llamar a un peligro biológico. Tomaron muestras de la sustancia, nos sometieron a una descontaminación básica y luego me fui a casa. Es extraño pensar ahora que mis pensamientos en ese entonces estaban más llenos de curiosidad que de miedo. Las pruebas volvieron y fueron tan alarmantes como imposibles. Era sangre, sangre real. O negativo e infectado con malaria. Sin embargo, no solo la malaria, sino también la fiebre amarilla, la hepatitis B y los signos del cólera. También había otras sustancias en la muestra que no pudieron identificar. A todos nos dijeron que íbamos a ser puestos en cuarentena de inmediato y que nuestro proyecto se cerró hasta nuevo aviso. Recuerdo haber estado parado allí en el laboratorio mientras decían esto. Escuché un grito ahogado detrás de mí y me di la vuelta para ver a Neil, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Su rostro era una máscara de rabia y odio. Sin embargo, no estaba mirando a las personas que habían venido a ponernos en cuarentena. No, él estaba mirando la habitación llena de mosquitos, como si lo hubieran planeado. Como si fuera puramente a través de sus intenciones maliciosas que estaba viendo su carrera arder hasta la nada. Antes de que alguien pudiera detenerlo, tomó un extintor y corrió hacia la sala de mosquitos. Dios sabe lo que esperaba lograr. Rociar hasta matar algunas jaulas en algún pequeño acto de venganza, tal vez. Él nunca tuvo la oportunidad. Mientras buscaba a tientas el mecanismo de liberación, un tremendo zumbido llenó el aire. Y de repente me di cuenta de lo que habían estado haciendo agrupados alrededor de la casa esas noches. No hubo tiempo para sacar a Neil. Así que hice lo único que pude. Cerré la puerta. Miles de mosquitos salieron de esas jaulas, muchos más. Pensé que posiblemente podríamos haber tenido en el lugar. Sin embargo, no había forma de contarlos cuando se abalanzaron sobre el pobre Neil. Primero sus manos y su rostro, luego debajo de su ropa, hasta que no hubo parte de él que no estuviera cubierta con las cosas. Les dio un manotazo matando a algunos, pero eran demasiados. Y después de unos segundos estaba claro que estaba entrando en shock. Trató de gritar, pero eso le dio más lugares para beber. Fue entonces cuando me di la vuelta. No se habría derramado una sola gota de sangre, pero todos sabíamos que el Dr. Neil Thompson estaba muerto. No recuerdo mucho más allá después de eso. Hubo muchos gritos, mucho ruido, luego pruebas. Académicos confundidos y preocupados haciéndome preguntas que, por supuesto, no pude responder. Pasó casi un mes antes de que el mundo volviera a estar enfocado. La facultad ha estado bien conmigo en realidad, así que probablemente debería estar agradecido. Estaban tan ansiosos porque esto se barriera cuidadosamente debajo de la alfombra que simplemente me dejaron ir. Con una referencia tan brillante que acabó de ingresar a un puesto de técnico de laboratorio en King's College. Se trata principalmente de ayudar a los estudiantes, pero está bien. Para mí al menos las investigaciones ya
terminar. Fin del testimonio. No soporto los mosquitos. Son cosas horribles. Cualquier solución al problema de la malaria que no se concentra en acabar con ellos no es una para la que tenga mucho tiempo. Aún así, este relato grotesco no nos da muchas pistas a seguir. Obviamente, existe la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, pero la investigación de Tim arrojó poca información significativa. Aparentemente, el personal que ha vivido el tiempo suficiente para recordar el evento o no conocía los detalles o estaba bien informado para mantener la boca cerrada. Aparte del hecho de que el Dr. Neil Thompson murió en un accidente de laboratorio el 30 de mayo de 2010, poco más se puede encontrar. Sacha logró obtener una copia del informe de la investigación. Es exasperantemente vago, pero enumera la causa de la muerte como pérdida de sangre y el veredicto oficial como muerte accidental. No creo que pueda haber muchas dudas de que el anticuario es el curioso señor Saldeiza. Ahora ha aparecido lo suficiente como para que ya no pueda considerarlo una coincidencia. Y he estado hablando con Rosie sobre si podemos ponernos en contacto con él. Aparentemente no se le ha visto desde hace casi 2 años, con rumores en el comercio que van desde tiene un retiro tranquilo hasta está tratando de esquivar una sentencia de cárcel. O incluso que lo mataron a tiros en Colombia por robar un artefacto de valor incalculable de un capo de la droga. Cualquiera sea la razón, no parece que vaya a responder preguntas en el corto plazo, aunque le he pedido a Rosie que siga intentándolo. Aparte de eso, poco más podemos hacer con esta declaración. El propio señor Neil falleció el año pasado. Martin no ha podido averiguar la causa oficial de muerte, pero a juzgar por la cantidad de antibióticos que el informe policial enumera en su casa en ese momento, debía haber sido algo muy desagradable. Fin de la grabación. Suplemento. He estado investigando un poco a Tim, observándolo. Ciertamente está haciendo su trabajo, mucho mejor de lo que esperaba, dadas sus experiencias recientes. Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué trabaja para el instituto? Primero en antropología del Trinity College. 5 años exitosos en una importante editorial y luego, de la nada, decide venir a trabajar para nosotros. ¿Por qué? No puedo encontrar ningún indicio que muestre interés en lo paranormal. Nada que indique que esta área de estudio la trajo. ¿Y por qué quedarse después de todo lo que pasó con Prentice? ¿Es solo lealtad o podría ser algo...? Solo quería ver si querías una taza de té. Oh, lo siento, ¿estabas grabando? Sí, yo estaba... Yo pensé que habías terminado, Sí, pero... ¿Por qué tienes fotos de Tim? es una cosa de evaluación de desempeño, repasando algunos archivos. Pero eso parece una foto de su casa. Archivos confidenciales que tú, legalmente, no deberías estar examinando. Martin, por favor, ya sal. Bueno. ¿Quieres una taza de té? No, Martin, gracias. Necesito encontrar un lugar mejor para hacer estas grabaciones. Fin del suplemento.